Vamos a hablar esta mañana sobre los valientes de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Los valientes de David, y así se titula también el sermón. Segundo de Samuel 23:8. Segundo libro de Samuel 23:8. Búsquelo y cuando lo haya encontrado me lo deja saber con un fuerte amén. Segundo de Samuel, capítulo 23, verso 8. Ayúdele al vecino para que podamos ubicarnos en el texto. Si no anda Biblia, ahí está en pantalla. ¿Lo tenemos? Lea conmigo, por favor, en voz alta, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos esté de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Verso 18. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Padre, damos gracias por esta hora. Invocamos la dulce presencia de su Santo Espíritu, suplicando que pueda ministrar la mente y el corazón de todos los presentes como de los que se conectan a la distancia. Que sea usted, Señor, glorificándose en nuestras vidas y enseñándonos a forjar un carácter para ser valientes de Jesús, Señor, como aquellos hombres fueron valientes de su siervo David. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Pueden sentarse. Todos hemos conocido y oído hablar del rey David, aquel que se dio a conocer por la hazaña de enfrentar al gigante Goliat. David, para llegar a ser rey de Israel, pasó por etapas difíciles. Nunca en el Señor se ha dicho que todo sea un lecho de rosas, que a usted le vayan a salir las cosas como que si en lugar de buscar a Dios, usted buscara a Aladino y la lámpara maravillosa y usted solamente pidiera sus deseos, y que Dios, como que si fuese un genio de cuento, le vaya a conceder todos los caprichos y locuras que se le ocurran. Dios no es así. Dios es Dios. Él es el Rey del universo, el creador del cielo y de la tierra. Dios es soberano. Dígalo conmigo, hermano. Dios es soberano.
¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Porque Dios es soberano. Ahora, valdría la pena entender que no todo lo que pasa es porque Dios quería que pasara de esa manera. Si bien es cierto que no sucede nada sin que Él lo permita, porque si Él dispusiese cerrar los cielos, no habría lluvia. Si Él dispusiese que no fructificase la tierra, no habría cosecha. Dios es soberano. Pero también le ha dado al hombre libre albedrío. Diga conmigo, libre albedrío. ¿Qué es eso? Que nosotros muchas veces hacemos lo que queremos, aún a sabiendas que aquello no es agradable a Dios o no es lo que Dios nos ha mandado hacer. Yo tengo una carga que espero cumplírsela al Señor antes que el año termine. Un día en oración, Dios me puso un sentir de hacer algo de esas cosas que le duelen a la carne. Ir a hablar con gente que ha hablado mal de usted. Entonces, digo, ¿para qué? ¿Para qué más? Ya hablamos, ya traté yo de hacer las paces y usted se queda porque a mí me gusta hablarles claro. Uno, cuando vienen pensamientos o sentir en su corazón, es cuando uno dice, Dios me habló y me dijo. Pero esa frase, Dios me habló, puede no siempre ser Dios. A veces puede ser su propio subconsciente. Usted siente el hacer algo. A veces puede ser hasta el mismo enemigo, el diablo, que lo está dando ideas para que usted vaya, se frustre y al final termine más amargado. Y también puede ser Dios. ¿Cómo diferenciar? Pues a medida que crecemos espiritualmente, por eso es importante ser personas de lectura bíblica, ser personas de oración, para aprender a doblegar la carne y estar más en sintonía con la voz del Espíritu Santo. Encontramos allá en el primero de Samuel, cuando él era un joven, y dice la Escritura que él escuchaba, estaba con Elí, con el profeta, y él escuchaba una voz que le decía Samuel, y él creía que el profeta era el que lo estaba llamando. Y llegaba y le decía al profeta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Tú me llamaste? No, yo no te he llamado. Y por segunda vez se iba a acostar el muchacho y escuchaba que le hablaban y él creía que era el profeta y venía y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Vos me llamaste? No, yo no te he llamado. A la tercera dijo el profeta, es Dios quien te está hablando. Cuando escuches que te hablen, solo di, heme aquí. Y Dios te va a dar instrucciones. Quiero que sepa que eso no ha cambiado. Dios sigue hablando a su pueblo. El problema es que su pueblo no escucha. Su pueblo tiene oídos y no oyen, lo dijo Jesús. Tienen ojos y no ven. Entonces, lo primero que tenemos que entender para aprender a escuchar la voz de Dios es que usted tiene que estar dispuesto a obedecer lo que Dios le va a decir. Dios conoce el corazón. Entonces, Dios sabe, antes de darnos instrucciones, si nuestro corazón está solícito a obedecer o simplemente no. ¿Cuántos padres o madres hay esta mañana acá? Allá anda la señora recogiendo las calcetines, el calzoncillo que ha dejado el bicho tirado. Ay, es que no quiero estar peleando, porque ya sabe que por más que le diga, el mono no hace caso. Entonces Dios no va a andar como que es mamá frustrada, ¿verdad? Ahí recogiendo nuestro regadero. No, Dios es Dios. Dios es soberano y por eso es que muchas veces nuestra vida se complica o incluso se nos traban las carretas y usted no ve que su negocio avance, que la salud mejore, porque estamos enfrenados en desobediencia de algo que Dios nos ha pedido. No hay mejor negocio que aprender a escuchar la voz de Dios y obedecer. ¿Qué fue lo que marcó en el rey David? Una diferencia radical al punto que la misma Biblia dice allá en Hechos 13:22 que Dios encontró a David hecho a la medida del corazón de Dios. Porque todo lo que Dios le decía a David que hiciera, ¿qué dice la Biblia? David lo hacía. Entonces, por eso le cuento, a veces nosotros decimos, ay, yo no quisiera hacer esto. Mire, mejor haga caso. Mejor haga caso, porque si fue Dios y usted desobedece, usted no sabe la bendición que se está perdiendo.
porque Dios tiene bendiciones para la obediencia, y no vaya a desobedecer, porque también Dios tiene maldiciones para la desobediencia. Mis amados hermanos, vea por favor, quiero que entienda, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 22, cuando David estaba en ese proceso de llegar a ser el rey de Israel, había antes que David otro rey, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, que obviamente eran sus hijos los que tenían que ser llamados a heredar el trono. El problema es que Saúl había desagradado a Dios y Dios había desechado a Saúl como rey de Israel y había escogido a David para que él fuera el nuevo rey. Pero en ese proceso, diga conmigo, proceso. En la vida todo es procesos. Y esos procesos a veces son complicados, cuando usted está luchando con una enfermedad, cuando usted está luchando con un problema financiero, cuando usted está pasando por una crisis familiar, son procesos en los cuales, óigame por favor, Dios te dará la victoria si aprendes a escuchar la voz de Dios. Entonces, pero no es fácil, en esos procesos a veces pasamos momentos de angustia. El rey David, después de la gran victoria ante el gigante Goliat, fue llevado a la corte del rey Saúl, y dice la Biblia que él tocaba el arpa y él le cantaba canciones a Saúl, pero el Saúl hubo un momento que se ensatanó, porque cantaban en el pueblo una cantante famosa de la época llamada Shakira, una canción que estaba de moda, que Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. O sea que le daban más realce a David. Y el rey no era David, el rey era Saúl. Y usted sabe que el rey con dinero y sin dinero hace siempre lo que quiere. Entonces empezó a haber ese malestar, ese celo. Claro, realmente el problema de Saúl era que él había sido desobediente a Dios. Y Dios había escogido a David para romper la sucesión del trono y que ya no fuese de la familia de Saúl, sino entregarla en David. Pero primero David tuvo que sufrir persecución, un proceso en su vida en el cual el propio rey procuraba matarlo. Y usted se aflige porque no le dieron el aguinaldo como usted esperaba. Dios tenía un plan para David, cosas grandes y maravillosas como las tiene para usted y para mí. Pero tenemos que estar capacitados para enfrentar el proceso hasta que Dios haya cumplido lo que prometió. ¿Cuántos saben que Dios cumple lo que promete, hermano? Entonces, el reto es no echarse atrás, no acobardarse, hacerle frente al proceso. ¿Por qué? Porque no nos ha venido mayor prueba que la que podamos soportar, resistir. Y juntamente con las pruebas Dios nos dará la salida. El problema es que cuando Dios manda la solución, a veces los hermanos ya no están, ya se movieron, ya se desanimaron. Y sin fe, ¿qué dice la Biblia, iglesia? Es imposible agradar a Dios. Usted tiene que entender que su victoria está garantizada si usted permanece firme a la fe de su pacto con Dios. Entonces, David, en ese proceso en el que tuvo que huir incluso porque el rey lo quería matar, no crea que Dios le puso personas profesionales, personas conectes políticos para que lo llevaran al poder, como suele suceder en tiempos como los modernos, ¿verdad? Que usted ya de pronto usted ve todo ese estratagema de que los que antes fueron del partido que tanto critican son los mismos que ahora están, o son los hijos, o son los nietos. O sea, al final la política es política. Pero en el caso del pueblo de Dios, el propósito que se estaba por cumplir era el propósito de Dios, no el propósito de los intereses políticos, sino el propósito de Dios. Y en ese propósito de Dios, vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Ayúdeme pantalla. Primer libro.
No me pierda donde empezamos, allá en el segundo libro, pero vamos a ver lo que dice el primero de Samuel 22, versos 1 y 2. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2, póngale atención a esto. Y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Pero, no hombre, mire el loteriazo que se había sacado David. Porque hay gente, yo he oído personas que dicen, no, es que ahora yo me muevo entre los grandes, ahora yo tengo amistades de alcurnia. Hay gente que vive la farsa de la suciedad, decía mi pastor, no de la sociedad. Pero miren, tengo amigos que tal vez hemos sido bastante cercanos o de mucho aprecio, y un día platicando con uno de ellos, que yo le conozco pues, o sea, es un muchacho, hizo las cosas súper bien, no se metió en vicios y consecuentemente a muy corta edad alcanzó metas, objetivos, tres títulos profesionales, una profesión y 2 maestrías, le sirve al Señor. Comprarse una casa de 300 y pico de mil dólares a los 30 años, mis respetos, no cualquiera, ¿verdad? Entonces, muy bien, pero hay personas que ya les gusta moverse en otros círculos y me dice, es que como salimos en bicicleta con fulano de tal, ¿verdad? Personas reconocidas en ciertos ámbitos elitistas. Y mire, me estaba contando que no es tan caro tener un avión. ¿Perdón? Sí, me dice 160,000 valen. Pero alguien que tiene una casa de 300 puede verlo como que no es tan caro. Sí, pero no solo es decir que el juguete vale 160,000 pesos, es todo un contexto de vida, porque usted no va a vivir para estar pintándole las llantas al avión, para estarle echando silicón. O sea, avión es el que agarra el hermano hoy en Navidad, ¿me entiende? Entonces, no solo es eso, pero claro, dime con quién andas y te diré quién eres o quién quieres ser. O sea, está bien, usted, cualquier cosa que usted me venga a plantear a mí, dice un libro muy famoso que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que nosotros cometemos un gran error de que cuando vemos ciertas cosas difíciles o inalcanzables, automáticamente decimos, eso no es para mí. Y esa es una mentalidad de pobre. Usted nunca tiene que decir, eso no es para mí, sino que el pensamiento es, ¿qué necesito yo para alcanzar aquello? Nacer de nuevo y en una familia de ricos. Solamente. ¿Me entiende? Entonces, conforme yo ahí tengo uno en la oficina, mira qué bonito mi avión. Allá me lo regalaron en Estados Unidos. Entonces, no, pues lo que pasa es que miren, hermano, la fe aplica, o sea, dejando claro que está bien que si usted se establezca metas, para los cristianos las metas se alcanzan bajo la misericordia de Dios. Pero la fe, que es lo que nos da la misericordia de Dios, ¿cada cuánto? Cada mañana. La fe opera sobre un plan realista. Para que usted pueda avanzar en fe, usted tiene primero que poner los pies en la tierra y entender su realidad. Si no es capaz de irse al pináculo del templo y aventarse de cabeza cuando ni Jesús lo hizo. ¿Qué le dijo el diablo a Jesucristo? Aventate, le dijo que escrito está, que él mandará a sus ángeles acerca de ti y te guardarán que no caiga. Y dice él, no, le dice, porque no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, quedemos claros en algo, yo no le estoy diciendo no sueñe, pero sí le estoy diciendo viva una vida de fe. Y la vida de la fe se vive con los pies puestos en la realidad, con los pies puestos en la tierra. Entonces David estaba en un proceso y David fue llevado al poder y a un nivel de bendición tan grande que llegó a tener un lugar en el corazón de Dios. ¿Le gustaría a usted saber que Dios a usted lo ama como un amigo cercano?
No usted a él, no, que Dios a usted lo ama de tal manera que usted es especial para él. ¿Le gustaría saber eso? Pues sépalo que así es, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo usted es especial. Gloria sea al Señor. En Cristo usted es especial para Dios. Usted es una persona que habita en el corazón de Dios. Pero ¿qué necesito? Entender cómo aplicar esa fe en Cristo y en nuestro Padre Celestial, cómo funciona en la vida real. En la vida real funciona en que usted va a tener los pies en la tierra y no crea que lo van a ir a poner tal vez en una sociedad de élite, porque a David lo pusieron entre, veamos las características de estas personas, Samuel 22, estaban, dice, se juntaron con él todos los que estaban. A ver, hágame una pausa aquí. ¿Cuántos han pasado por aflicción en algún momento de su vida? Levánteme la mano. Ok. A ver, los que estaban endeudados, ¿cuántos estaban o están endeudados? Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos? Dice, y los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Alguna vez alguien ha estado amargado? Yo a varios veo amargados, pero el problema es que algunos no lo reconocen. Mis amados hermanos, usted está en el lugar correcto para que Dios se glorifique en usted. Pero es importante entender cómo es que Dios nos da su palabra, sus promesas, para que usted marque la diferencia. Diga conmigo, marcar la diferencia. No crea que es estando entre personas de élite, de sociedad. Hermano, usted está en el lugar donde Dios lo ha puesto y allí Dios lo va a bendecir. Entonces vea por favor, aquí tenemos 3 personajes impresionantes. Habían 400. Allá dice en Samuel, primer libro de Samuel, en el verso 2, póngame el 2. Ese es, ¿verdad? Y dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400. O sea, eran un montón. Claro que eran un montón. Pero David le enseñó a esas personas a lidiar con su aflicción, con sus deudas y con la amargura de su espíritu. ¿Y cómo les enseñó David? Es que David era un adorador de Jehová. David, entienda la ventaja, y por eso es importante que usted sepa escoger con quién usted interactúa. Aún en la iglesia, usted tiene que tener mucho cuidado de alejarse. Yo no digo que no hable, yo no digo que no sea educado, pero cuando usted se tope con alguien y usted ya se dio cuenta que el pastor fulano, mira, no, hermano, esa gente lo va a dejar más afligido. Mire, hermano, fíjese que en el nombre del Señor, ¿verdad? Yo quería pedirle, usted me prestaba 20 pesos, lo va a dejar más endeudado. Así que dígale, como yo no quiero ser piedra de tropiezo para usted, no se los puedo prestar, dígale. Porque usted ha venido para salir de deudas, no para estar más endeudado. Y si yo le presto los 20 pesos, va a estar más endeudado y yo no quiero ser tropiezo en su vida. Así que no hay préstamos en la iglesia. Amén. Regáleselos. ¿Qué pasó? Sí, nunca mandes a nadie con las manos vacías teniendo algo que dar. En la iglesia nos gozamos en dar. Claro, si usted está pasando por un proceso en el cual usted ahorita no puede tener esa liberalidad, no se preocupe, Dios ya lo va a prosperar, pero sí es bueno que entienda y aprenda para que la prosperidad llegue pronto, que Dios no bendice asadones. ¿Entiende la función del asadón? Todo para acá, ¿verdad? Todo para mí, todo para adentro. Dios bendice palas. Dios bendice a aquellas personas que entienden que somos bendecidos para bendecir. Diga conmigo, bendecido para bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendición para otras personas? Entonces, Dios le va a proveer cuando vea que en su corazón hay dadivosidad. Hay dadivosidad. Así que, fíjese bien, es importante ir entendiendo y aprendiendo esto porque eran 400, pero aquí tenemos 3 que marcaron la diferencia. ¿Y por qué marcaron la diferencia? Pues fíjese qué sucede. Saltémonos allí. Hay 2 versículos en el 10 que quiero que vaya comprendiendo porque
así va a ser en su vida. Se levantó, dice, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, quedó pegada a su mano a la espada, y aquel día Jehová dio una gran victoria. Estamos de regreso en el segundo libro de Samuel, que es nuestro texto base. Segundo de Samuel 23:10, perdón. ¿Lo tiene? Aquí dice, se levantó y hirió a los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos de Dios. Hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada, y aquel día, ¿está conmigo? Jehová dio una gran victoria. Vaya entendiendo de una buena vez que todo logro que usted alcance, mire, no se preocupe por apantallar a nadie, no se preocupe por aparentar nada a nadie. Dele gracias a Dios por lo poco o lo mucho que Dios le ha dado. Y entienda que lo que usted ha logrado es lo que Dios ha hecho. Aquel día Jehová dio una gran victoria, porque cuando nosotros aprendemos a darle la gloria a Él en lo poco, dice la Biblia que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Pero es necesario que nos sacudamos de las ínfulas, de la fantasía, de las apariencias, porque a Dios no lo engaña nadie. Dios conoce los corazones. Usted puede ser una persona de todo allá en la viña del Señor. Y hay personas que les encanta contar, ¿verdad?, que comieron pavo real y frijoles han comido. Si usted va, mire, aquí no, yo sé que la mano de Dios está sobre todos ustedes. Y aquí el problema no es de hambre, el problema es de engorde. Pero yo ya les di la clave. Si no tuvo tiempo de preparar comida, vaya a visitar, hermano. De barato, va a ir a echarse unas 3, 4 cenas. Y hay algunos hermanos que tienen esa costumbre, hermano, lo espero el 24, llegue a visitarnos, ¿verdad? Y cuando llega, y pues ya le van a dar aunque sea su pan con pollo. Y hay hermanos que cuando ya llegan a su casa, no, ya van topados ya a guardar el pollo que habían preparado, ¿me entienden? Entonces, aquí el problema no es de escasez, aquí el problema es de abundancia. Pero ¿cómo es que Dios nos ha llevado a ser una iglesia donde la abundancia de su misericordia se derrama? Son 25 años que no nos hemos movido, más que para predicar. La iglesia no se detiene solo para, ¿está predicando usted? Todos están predicando, algunos compartiendo las buenas nuevas como Dios manda, y otros con su testimonio, algunos bueno y otros malo. Andan predicando, andan haciendo mal predicado de Dios. Entonces, todos predicamos. Si usted es un hijo de Dios, quiero que entienda cómo Dios va a dar grande victoria en su casa, en su familia y en sus necesidades. Es Dios quien lo va a hacer. Dice el verso 11. Después de dice, fue Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos. Sáltese al 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Yo quiero que usted se lleve esa frase. Jehová dio en aquel día y dará en mi vida una gran victoria. Este año 2025 lo hemos declarado el año de mi victoria. Pero usted tiene que ser de aquellos 400 afligidos, endeudados y con amargura de espíritu, tiene que ser de los 3 que marcan la diferencia. No fueron ni el 10%. El 10% de 400, ¿cuánto es, iglesia? 40. No fueron 40. No fueron ni 30. Fueron 3. Fueron 3. ¿Y en qué marcaron la diferencia? Marcaron la diferencia en el amor que tenían en su corazón por Dios y por su líder. Porque vea por favor lo que dice acá. Verso 14. Entonces David estaba en el lugar fuerte, había en Belén una guarnición de los filisteos, y David dijo con vehemencia. ¿Qué es vehemencia? Es compasión. Lo dijo con sentimiento. ¿Qué dijo David? ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Yo no sé si este era tema de viejito de David, porque, tal vez ahora que las aguas vienen embolsadas y unas saben a tierra y otras a plástico,
¿Quién me diera de beber de la otra que sabe rico? ¿Cómo tiene que saber el agua? Sin sabor. El agua no tiene que tener sabor, ¿verdad? Yo conozco un agua mala que sabe bien. Dice, no, esa es otra cosa. Entonces, el agua es insabora, inolora, ¿verdad? Entonces, el asunto es, pero David quería agua, ¿de dónde, hermanos? Del pozo de Belén. El pozo de Belén estaba rodeado por los filisteos, por los enemigos. Yo creo que los demás hermanos que estaban con David, ¿cuántos eran al principio? Porque obviamente el tiempo pasó y hubo más. Pero ¿cuántos eran al principio? 400. Habrán estado ahí, yo no sé si él lo dijo en alguna cena de servidores, yo no sé si lo dijo, ¿verdad? En qué momento. Y más de algunos haber dicho, ya oíste lo que dijo, que quiere agua del pozo de Belén. Ah, mira, hay una garrafa, ve, sírvanle un poco de esa, ve. Hacete loco, hacete el que no has oído. No, vamos a ir a meter allá. Pero claro, marcar la diferencia es precisamente romper el pensamiento del montón. Si usted es una persona que se deja influenciar por el montón, usted no va a marcar una diferencia. Y entonces vienen estos tres hombres y le dice, supongo, este chambre mío, mira, ya oíste lo que quiere David. Quiere agua ninguno de los tres dijo, no hombre, sírvanle de la que hay aquí. No, ellos inmediatamente se pusieron, como le acabo de estar diciendo, ¿qué tenemos que hacer para conseguirlo? Esa es la mentalidad del que triunfa. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Qué tengo que hacer para dejar esta vida de deudas? ¿Qué tengo que hacer para dejar esta vida de pleitos en la casa? ¿Qué tengo que hacer? Marcar la diferencia no es ponerse a ver el obstáculo. Está rodeado por los enemigos, no se puede alcanzar, está difícil, lo mejor es cambiar la mujer o cambiar al marido. No se puso a pensar nada de eso. Dijeron, ¿cómo hacemos? Planearon su estrategia de ataque. El propósito no era entrar en combate porque ellos solo eran tres. El propósito era poder infiltrarse, sacar una taza. ¿Cómo le decían antes las abuelitas? Yo no sé si era el tipo de taza que había en la casa, pero mi abuelita tenía unos pocillos. Porro, no, ese era el otro, el depósito, el pocillo. David no quería ni un porrón, David quería un pocillo. Un poquito. Y cuando usted bebe agua, ¿cuánto toma? Hay algunos que parecen pajaritos. Entonces, es que mire, la petición parecía absurda. Aquí la pregunta es, ¿había recibido esa gente algo a través de David? Porque obviamente todo lo que esa gente había recibido y por lo cual estaban agradecidos y amaban a David, era por lo que Dios había hecho en su vida, que dejaron de ser afligidos, endeudados y de amargura de espíritu y habían conocido una nueva vida. Habían conocido algo diferente. Se juntaron con un hombre que huía, yo me imagino, supongo, porque las cosas no suceden de forma de cuento de hadas, las cosas suceden conforme a la vida real. ¿Qué le habrá llamado la atención a aquellas 400 personas de juntarse a un David que sabían que venía huyendo del propio rey Saúl y que el rey Saúl lo quería matar? ¿Usted se va a juntar con uno que esté amenazado de muerte? No, hombre, mira, yo te quiero mucho, papá, pero ahí me avisas cuando salgas del problema. Voy a orar por vos, voy a orar por vos. Usted no va a querer estar a la par de uno que de un momento a otro le van a soltar un pepitazo. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente se quiso juntar con un David que huía? Primero hay que entender que es Dios. Dios le mandó no gente de élite, no gente con chequeras gruesas, no gente con alta alcurnia, le mandó personas afligidas, endeudadas y con amargura de espíritu, que vieron algo en David. ¿Sabe qué vieron? El respaldo de Dios, porque ese David que estaba huyendo por no confrontar a Saúl, era un David que había reventado a un gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Era Dios quien respaldaba a David.
La gente de élite va a ver su chequera, va a ver su carro, va a ver su nivel. La gente afligida, endeudada y con amargura de espíritu, que ve la presencia de Dios, va a buscar donde la presencia de Dios se derrama. Dios te trajo aquí, hermano, no le quepa duda, para que deje de estar afligido, para que deje de estar endeudado y para que cualquier circunstancia que amargue su espíritu, usted la pueda poner en las manos de Dios y que sea el Espíritu de Dios el que guíe su ánimo de aquí en adelante. Estos hombres dijeron no. Tal amor tenían para su Dios y para con David que no lo pensaron dos veces y fueron y sacaron, vea por favor, dice el verso 16, los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, tomaron, dice, y la trajeron a David. Y aquí vemos otra cosa rara. Fíjese bien, dice, y David no la quiso beber. Ya le voy a explicar. David amaba a sus valientes. Y como los amaba, porque la relación con Dios es recíproca. Usted no puede amar o adorar a un Dios que no le oye, que no está por usted. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él, ¿por qué, hermanos? ¿Ha sentido usted el amor de Dios en su vida? Quiero hablar a aquel que todavía no reacciona y piensa quizás que viene a la iglesia porque le gusta el templo, porque está cómodo, porque acá ni el calor lo agita. ¿Te has dado cuenta cuánto te ama Jesús? Que en tus momentos de soledad, de aflicción, de amargura, si le clamas a Él, si lo tomas en cuenta a Él, Él se va a manifestar llenando tu corazón de consuelo, de esperanza, de fortaleza, que no vas a poder evitar derramar lágrimas de alegría y de agradecimiento, porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, Cristo siempre ha estado y siempre estará contigo allí donde tú lo necesites. Ese es Jesús, así es el Señor, así es Cristo. Entender ese amor que es recíproco. Por eso David tenía con ellos, era un líder, era alguien que los corregía, era alguien que les señalaba sus errores, pero era alguien que les había mostrado su amor porque también los guiaba a conectar con el Dios al cual David adoraba. A mí me enseñaron que si usted no quiere nada con mi Dios, yo no tengo nada que hacer con usted. Pero si usted viene a adorar a Dios con los que estamos aquí, hermanos, nos une el amor de Dios. Y tenemos que aprender a fortalecer ese amor fraternal. Si uno se alegra, nos alegramos todos. Si uno pasa sufrimiento, nos condolemos todos. ¿Qué es condolerse? Es necesario que usted entienda la palabra condolerse. Condolerse no es lo mismo que a usted le duela. Dice la Biblia que Job perdió todos sus bienes, sus negocios, por último perdió a sus hijos, rasgó sus vestidos, se sentó en ceniza, vino una lepra, lo dejó la mujer. Eso siempre digo, no sé si será bueno o será malo. La cosa es que le llegó, pero le llegó a meter la daga antes de irse y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y contesta Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Pero al leer el libro, él tuvo sus altibajos. Nunca blasfemó de Dios, pero sí renegó de su condición, como cualquiera de nosotros. ¿Y quién va a estar contento de estar en una cama de hospital? ¿Quién va a estar contento de tener que enterrar a su ser querido? Aunque la vida es así y eso debemos madurar. Ahora hay muertes dramáticas, hay muertes que nosotros no quisiéramos haber tal vez vivido o haber pasado con un familiar. Pero cuando una persona ya pasa de los 70, 80 años, ya podemos esperar cualquier cosa, y eso usted tiene que comprenderlo. Yo creo que ya después de 60 y tantos años, ya es ganancia, ya es tiempo extra, ya estamos en los penaltis. Entonces, dele gracias a Dios. No estoy diciendo que ya se va, no. Ayer me contaba alguien que el abuelo había llegado a vivir
139 años. Ahora, si usted los quiere, pídale a Dios que le dé de buena vejez, ¿verdad? Porque hay personas que cuando ya le dicen, ¿cuánto está cumpliendo años? 100 años la abuelita. ¿Y qué quiere, abuelita? Que el Señor me lleve ya. Y la abuelita, pues ya, entonces ya sí, contar más años ya no, ¿verdad? No, yo digo que todavía esté con buena fuerza. Pero lo que estamos hablando es, la gente amaba a David porque David les amaba a ellos enseñándoles el amor de Dios. Un amor de Dios no con pajita espiritufláutica como muchas veces se ha querido enseñar en las iglesias. David era un hombre con pasiones, era un hombre con debilidades, pero que cuando él caía, él se levantaba para Dios. Y el pueblo lo veía. Y el pueblo lo amaba. Porque veían en él un ser humano como ellos. Obviamente, si él era perseguido porque lo querían matar, ¿estaba o no estaba afligido David? Claro que estaba afligido. Si lo quería matar su propio rey, a quien él había servido, ¿tenía o no tenía resentimiento y amargura en su espíritu? Claro que tenía amargura. Claro que tenía deudas, no del estilo hoy con el banco, con la cooperativa, con la caja de crédito. Pero cuando usted lee todo el proceso de David, se va dando cuenta, llegó al templo, se enganchó al sacerdote, le pidió unos panes prestados porque tenía hambre. O sea, aquellos 400 hombres vieron en David no una persona que vivía en el tercer cielo, sino una persona que tenía los pies en la tierra, pero que había algo digno de imitar en él, su amor y su entrega a Dios. Entonces, ¿cuándo comprendió usted que su entrega a Dios, qué es nuestra entrega a Dios en este tiempo? Su servicio, hombre, su servicio. No hay una persona que diga haber recibido a Cristo que esté exento del compromiso de servirle a Dios. Algunos le servirán como están mis hermanitos de uniforme, esto se le llama los ministerios internos de la iglesia. A otros le sirven yendo a ganar almas. Por favor, avive su amor por el evangelismo. Ese es uno de los mejores ministerios que Dios nos ha dado. Eso se lo dio a todos allá en Mateo 28, 19 y 20. Id y predicad el evangelio. Si usted dice ser creyente, si usted es un afligido, endeudado y amargado que quiere salir de allí y ver el poder de Dios en su vida, tiene que servirle a Dios. Tiene que servirle a Dios. Hay hermanos que no pueden estar en los grupos de evangelismo porque a esa hora están en sus labores, que no pueden estar de uniforme en el templo porque no sintieron ese llamado a eso, pero que aportan y son pilares económicos de la iglesia porque saben que con su siembra se paga la corriente, se pagan las reparaciones, se pagan los recibos, se paga todo el funcionamiento para que haya alimento en su casa. Pero todos tenemos que servirle a Dios. Todos. Hay hermanos que con solo darle un compartir en sus redes sociales ya llevan el propósito de que sus contactos puedan recibir esa palabra, ese consejo, un servicio a Dios. Entonces, hermano, los 400 eran afligidos, endeudados y amargados, pero su vida cambiaron bajo el liderazgo de un hombre que les enseñó a servir a Dios, a servir a Jehová. Y esa gente no se iba a resentir por tonteras, no se iban a apartar de David o de donde Dios los había puesto, porque ellos sabían el impacto que a través del testimonio de David sus vidas habían recibido. ¿Cómo se va a apartar donde Dios está dando? ¿Cómo se va a apartar donde Dios está bendiciendo, hermano? Es importante que usted pueda observar, porque a veces cuando alguien se va, cuando alguien se enreda en problemas y viene a mí y me dice: pastor, yo voy a renunciar a mi servicio, yo voy a renunciar a mi trabajo, yo voy a renunciar a tal cosa. Hermano, nunca renuncia a su pacto con Dios. Y la gente dice: no, yo no voy a renunciar. El problema es que cuando usted hace el primer corte de su entrega, de ese pacto que usted hizo por amor a Dios, por gratitud a Dios, porque usted quería la bendición de Dios, cuando usted hace el primer corte, todo empieza a ir para atrás. Todo empieza a ir para atrás. Y observe la vida de las personas que se han apartado. Solo obsérvelas. Y observe la suya.
y establezcase metas. Ahorita está propicio, vamos a entrarle a un 2025. ¿Cómo está usted ahorita? ¿Cómo va a estar en marzo? Enero, febrero, marzo, 3 meses. Si usted no se pone metas, va a estar igual o peor. ¿Cómo va a estar en junio? Sus proyectos de aquí a 6 meses. Sus proyectos de aquí a los 9 meses. A los 9 meses nuestra vigilia de consagración para el sprint final y cerrar un 2025 en victoria. Cuente su primer año, cuente su segundo año. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta que Cristo venga. Bienaventurado aquel siervo que su Señor cuando regresa lo encuentra haciendo así. ¿Cómo? Donde Dios lo puso. Donde Dios lo puso. Es vital esto, para que usted pueda entender que todo se mueve por su entrega y su amor a Dios manifestado a través de sus hermanos. Dice entonces, vea por favor, dice, 3 valientes irrumpieron en el campamento, sacaron el agua y David no la quiso beber. ¿Y qué hizo David? Sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro a su vida? Y no quiso beberla. David no botó el agua. Lo estamos leyendo. Él dijo, ¿cómo es posible que esta gente arriesgó su propia sangre, arriesgó su propia vida por irme a traer un pocillo de agua? David los amaba a ellos y le pesó. Yo estoy seguro que como persona le debe haber pesado haber pensado en voz alta. Pero Dios estaba detrás de todo esto porque tenía una lección para los valientes, tenía una lección para los 400 y tenía una lección para nosotros esta mañana. David no botó el agua, no botó el esfuerzo de aquellos hombres. David hizo libación a Jehová. ¿Cómo? Yo sé que más de la mitad aquí no entienden esa expresión, por eso Dios nos lleva acá. David hizo libación a Dios. Libación. Aquí hay varios hermanos que saben lo que es ir a libar y hermanas también, pero no saben de dónde viene esa palabra. Libación significa acción de derramar vino en honor de la divinidad. ¿Por qué de la divinidad y no de Dios? Porque las diferentes culturas tenían esa práctica antigua. La libación se ofrecía un sacrificio que normalmente estaba relacionado con quemar un animal, quemar las primicias de la cosecha. ¿Por qué quemarla? Para que el humo llegara a la presencia de Dios. Ahorita le estoy hablando en términos generales, no meramente judaísmo. Pero en el capítulo 28 de Deuteronomio se establecen ofrendas especiales que se hacían a manera de sacrificio en agradecimiento de cosechas, en agradecimiento de diferentes cosas que llevaban en el ritual el derramamiento de vino sobre el sacrificio, la libación. Que era, acuérdese que el sentarse a la mesa y el comer carne y el beber vino, porque el vino ¿de dónde viene? Viene de la uva. ¿Y la uva de dónde viene? Viene de la vid. Y en Juan capítulo 15 se nos enseña de que Jesús es la vid verdadera y usted y yo somos los pámpanos. Entonces, en el vino, en el fruto de la vid, específicamente cuando estamos conectados a la vid, ahí hay vida. Y ahí es donde los bolos dicen, esto es vida, chupulum para adentro. No, ese ya es una tergiversación. Ya ahí el bolo chupa porque, ¿verdad? Y ahorita, hermano, no lo quiero ir a ver a la Bartolina. Ahorita con que huela, ya la regó. Ya lo llevan preso. Así que mucho cuidado. La palabra libación era parte de la ofrenda sobre el sacrificio. Así se definía, era una ofrenda sobre el sacrificio. Cristo Jesús es considerado también relacionado a la libación. Vaya conmigo a Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. ¿Está conmigo?
Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y aunque sea derramado, ¿cómo dice? En libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo con todos vosotros. Analicemos lo que está diciendo Pablo. Dice, aunque yo sea derramado en libación. ¿Qué era la libación? Una ofrenda sobre el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que nos lleva al Padre? ¿El suyo o el de Cristo? El de Cristo. Pero ¿cuál es la libación que se hace sobre el sacrificio? Cuando usted derrama su vida en servicio sobre el sacrificio de Cristo. Si nosotros no hubiésemos aceptado y conocido el sacrificio de Cristo, que fue único, perfecto, usted no necesita inventarse o pensar en ningún sacrificio para agradar a Dios. Lo que necesita aprender y entender es a entregarse al sacrificio que hizo Él. Entonces, la entrega es la libación de nuestras vidas sobre el sacrificio de Cristo, para que Dios reciba nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, para que Dios sea el que sea glorificado y honrado a través de su entrega, y de Él venga la misericordia, la gracia y la prosperidad. Mis amados hermanos, ¿derramas tu vida al servicio de Dios o solamente le gusta ver qué le saca a Dios? La palabra clave esta mañana es derramar sobre el sacrificio. Y el sacrificio que agrada a Dios es el de su Hijo Jesús. Nosotros solo podemos derramarnos sobre Él en alabanza, en adoración, en servicio. Este 2025, cuando David viene y hace eso, esa libación, él estaba honrando a los que se habían sacrificado por él y estaba trasladando. Ellos lo hicieron por amor a David, pero David no era bobo. Y vale la pena que nosotros analicemos cuando nuestra entrega arma toda una cadena de bendición. Si él se toma el agua, no hubiera sido un pecado ante Dios. Él hubiera recibido aquel sacrificio de los hombres. Pero cuando él viene y le dice, Dios, yo no puedo tomar como para mí el sacrificio. Yo te lo entrego a ti, Señor. El sacrificio que ellos hicieron. Esos hombres van a ser bendecidos porque hicieron un sacrificio por amor. Y David va a ser bendecido porque no se tomó la gloria que era de Dios, sino que se la entregó al Dios eterno. Entonces, cuando usted sirve y a usted le costó y no le agradecieron y no le valoraron, o llegó a la casa y la familia estaba enojada, no reniegue. Dígale, Señor, yo te entrego en libación mi servicio y gracias porque Cristo se lo merece todo. Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor. Padre, gracias damos